A finales del siglo XVII, en un pequeño pueblo de México, entre las tierras secas de la Sierra Madre, existía una joven llamada María. Era conocida en todo el pueblo por su belleza deslumbrante, un rostro de rasgos delicados y ojos tan negros como la noche sin luna. Su piel morena resplandecía bajo el sol abrasador de la región y su andar elegante dejaba una estela de susurros detrás de ella. Pero a pesar de su hermosura, nadie conocía el verdadero peso de su corazón, ni los oscuros secretos que guardaba. María había nacido en una familia humilde, en una casa de adobe junto a un río que atravesaba el pueblo. Creció con poco, pero siempre soñó con algo más grande, con escapar de la pobreza y el anonimato. En su juventud conoció a don Alejandro, un hombre de noble cuna, hijo de un terrateniente rico que residía en una hacienda en las montañas. Él la vio un día en el mercado del pueblo y, cautivado por su belleza, comenzó a cortejarla. Al principio María se mostró reacia. Sabía que no era más que una mujer sencilla, destinada a una vida de sacrificio y trabajo duro. Pero don Alejandro la persuadió con sus promesas, con sus palabras llenas de dulzura y promesas de una vida llena de lujos y comodidad. A pesar de las advertencias de su madre, que le decía que un hombre tan rico nunca podría amarla de verdad, María se dejó llevar por el deseo de una vida mejor, más allá de las miserias del campo. El amor floreció rápido y poco tiempo después, María quedó embarazada. El pueblo entero murmuró sobre el escarceo y los ojos juzgadores apuntaban hacia ella. Pero lo peor de todo fue lo que sucedió cuando María le dio la noticia a don Alejandro. Él, al principio, mostró una sonrisa de satisfacción, asegurando que el niño sería un hermoso regalo para ambos. Sin embargo, a medida que pasaron los días, algo en su actitud cambió. Un día, mientras caminaba por el río, don Alejandro la sorprendió con una noticia que quebró su mundo. Se casaría con otra mujer, una joven de su propia clase, y su compromiso con María quedaba en el olvido. La razón era simple. Su familia nunca aceptaría a una mujer de tan baja cuna como su esposa. María, desolada, le suplicó que no la dejara, que ella lo amaba, que su hijo sería su legado. Pero él, fríamente, la rechazó, dejándola sola con su dolor y la carga de su embarazo. La joven, desbordada por la furia y el desprecio que sentía, se retiró a la orilla del río, donde solía pasear con don Alejandro. El agua parecía susurrarle al oído, como si todo aquello que había vivido fuera solo una cruel burla. María pensó en el niño que llevaba en su vientre, el hijo que ella había traído al mundo con tanto amor y esperanza, y lo único que sintió en su corazón fue odio. Un odio hacia él, hacia su propia existencia, hacia su traición. La tragedia llegó una noche oscura. El calor del día aún no se había disipado y el viento soplaba de manera inquietante. María, cegada por la desesperación, llevó a su hijo al río, esperando que el agua, tan tranquila y serena, pudiera darle alguna respuesta. Se paró en la orilla mirando a su hijo, su pequeño bebé dormido en sus brazos, ajeno a la tormenta emocional que rugía en su madre. En ese momento, algo extraño ocurrió. En un estado de locura impulsada por el dolor, María empujó al niño al agua. Lo vio hundirse lentamente, el agua del río tragándose su vida, como un remolino que arrastra lo más valioso sin compasión. En el instante que el niño desapareció en las profundidades, la realidad la golpeó como un rayo. Lo que había hecho no tenía marcha atrás. El llanto que brotó de su garganta fue tan desgarrador que el eco resonó por todo el valle, atravesando montañas y valles. Intentó rescatarlo, pero el río era implacable. El niño nunca apareció. Desgarrada por la culpa, María corrió a su casa desesperada intentando olvidar lo sucedido, pero en su mente el llanto de su hijo resonaba constantemente, como un grito de auxilio que nunca podría calmar. La gente del pueblo, al enterarse de la tragedia, la miró con ojos llenos de desprecio. La llamaron madre cruel, la condenaron a vivir en el más profundo aislamiento. Nadie quiso hablarle ni mirarla. Y en la soledad de su casa, donde el eco de su propio llanto se multiplicaba, María cayó en un profundo estado de locura.
La tormenta de su mente nunca cesó. Despertaba en las noches, escuchando el llanto de su hijo, llamándola desde el fondo del río, rogándole que lo rescatara. Sentía que su alma ya no le pertenecía, que el espíritu del niño había tomado su lugar. Cada vez que caminaba cerca del río, veía su imagen reflejada en las aguas turbulentas, pero no era ella. Era una mujer con el rostro cubierto de lágrimas, y detrás, un niño que le tendía las manos. En su desesperación, María buscó el perdón de Dios, de los hombres, de su hijo, pero nada la liberó de la condena que ella misma se había impuesto. El pueblo, aterrorizado por sus lamentos, la abandonó completamente. La joven se sumió en la oscuridad de su propio ser y en la quietud de la noche caminaba de orilla en orilla, siempre buscando a su hijo, siempre llorando su ausencia. Finalmente, la muerte la alcanzó. María cayó en las aguas del río enloquecida por la culpa, su cuerpo nunca encontrado, pero su espíritu, atrapado en el tormento de su acción, no encontró descanso. Desde ese momento, su figura comenzó a vagar por las tierras cercanas, su lamento eterno resonando en las noches oscuras. ¡Ay de mí! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! Así nació la Llorona, un alma perdida, condenada a buscar eternamente a los hijos que ella misma destruyó. Un espíritu que nunca halló redención, que sigue buscando entre las aguas del río, llorando por su pecado, atrapada en la tormenta de su propio arrepentimiento, esperando quizás que alguien la escuche, que alguien le dé la paz que nunca encontró. Pero nadie puede salvarla, porque aquellos que la escuchan, aquellos que sienten su presencia, deben temer que en su desesperación ella los arrastre al agua, creyendo que son los hijos que nunca volverán. En los primeros años tras la tragedia de María, se escucharon rumores inquietantes que comenzaron a propagarse por el pequeño pueblo donde había vivido. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, su espíritu no tardó en ser notado. Los primeros avistamientos fueron relatos que se susurraban en la oscuridad, narraciones entre aquellos que, al amanecer, se encontraban con una extraña sensación de inquietud en el aire. Nadie quería hablar de lo ocurrido, pero las historias comenzaban a circular con rapidez, como el susurro de un viento mortal. La primera aparición. La primera vez que se habló de la Llorona fue apenas unas semanas después de la desaparición de María. Un anciano del pueblo, conocido como Don Esteban, salía a pescar al río todas las mañanas. Siempre lo hacía antes del amanecer, cuando la niebla comenzaba a cubrir el agua y la quietud reinaba sobre el paisaje. Aquella mañana, sin embargo, algo era diferente. Mientras echaba su red al río, el anciano sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si algo invisible lo observase. No pudo dejar de pensar en María, la joven que había sido el centro de todos los murmullos del pueblo, pero en ese momento, la imagen de ella desapareció en su mente, reemplazada por una visión que jamás olvidaría. A lo lejos, a lo largo de la orilla, vio una figura que caminaba lentamente, su cuerpo alargado por la niebla. La figura estaba vestida con una túnica blanca, completamente empapada por la humedad del rocío matutino, su rostro parcialmente cubierto por una cabellera oscura y enmarañada. Don Esteban pensó que era una mujer, pero lo que le heló la sangre fueron los lamentos que salían de aquella figura, un sonido gutural y profundo que parecía provenir de lo más profundo del alma. La mujer caminaba con los brazos extendidos hacia el río, como si buscara algo en sus aguas. Don Esteban, aterrorizado, cayó de rodillas. El sonido de su voz, débil y quebrado, se perdió en la niebla. Cuando la figura desapareció entre las sombras, don Esteban no pudo moverse. Pasaron minutos, o tal vez horas, hasta que finalmente se levantó con la piel fría y el corazón acelerado, decidido a regresar al pueblo. Esa misma noche, al contarle su experiencia a algunos de los hombres más viejos del pueblo, fue recibido con escepticismo. Sin embargo, al poco tiempo, otros comenzaron a compartir historias similares. Los susurros del río. En los días siguientes, más personas comenzaron a notar la presencia extraña que habitaba cerca del río. Mujeres y niños que solían pasear por la orilla para recoger agua o pescar.
Hablaban de haber escuchado susurros, lamentos lejanos en la oscuridad. En ocasiones, los niños afirmaban haber visto a una mujer caminando entre los árboles cercanos, siempre de blanco, siempre con el rostro oculto, siempre llorando por sus hijos perdidos. En una noche particularmente oscura, una joven llamada Isabel, quien acostumbraba a visitar la orilla del río para recoger agua, fue testigo de algo tan desconcertante que jamás pudo quitarse la imagen de su mente. La noche había caído y el aire estaba impregnado de humedad. Al acercarse al río, escuchó los lamentos, pero esta vez algo más estaba presente en el aire, un frío intenso, como si la misma tierra hubiera perdido su calor. Isabel miró hacia el agua y vio a una figura flotando sobre la superficie. La mujer estaba de pie con los ojos vacíos mirando al frente. El agua parecía rodearla, pero no la tocaba. No hubo viento ni movimiento alguno, y por un momento la joven pensó que la figura podía ser una ilusión. Sin embargo, lo que la aterrorizó fue la voz. Los sollozos de la mujer resonaron en su cabeza, como si la estuviera llamando por su nombre. De inmediato, Isabel corrió de regreso al pueblo, gritando, pero cuando sus padres y vecinos llegaron al lugar, no encontraron nada. La figura había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, Isabel no era la única. Esa misma noche, otra mujer del pueblo, doña Carmen, contó una historia similar, aunque la visión que tuvo fue aún más aterradora. En su caso, ella vio a una mujer vestida de blanco, pero sus ojos no eran vacíos, estaban llenos de lágrimas y su rostro estaba deformado por el sufrimiento. A medida que se acercaba, la mujer levantó un brazo hacia ella, como si intentara alcanzarla, y la voz quebrada que salió de sus labios heló la sangre de doña Carmen. ¿Has visto a mis hijos? ¿Sabes dónde están? Los gritos del amanecer. Pero los avistamientos no se limitaron solo a la orilla del río. En los días siguientes, varios viajeros que pasaban cerca del pueblo comenzaron a hablar de algo extraño en las cercanías. El más notable fue un comerciante que se desplazaba con su carreta a través de un camino rural. Relató que, al cruzar una pequeña aldea cercana, escuchó los gritos desgarradores de una mujer. Al principio pensó que era una mujer en apuros, tal vez una víctima de algún asalto, pero al acercarse, vio algo que lo hizo detenerse en seco. La figura, completamente empapada, estaba arrodillada junto al camino, llorando y llamando a sus hijos. «Mis hijos», gritaba, mientras sus lágrimas caían al suelo y se convertían en charcos brillantes bajo la luz de la luna. El comerciante intentó acercarse, pero algo en el aire lo detuvo. La mujer giró su rostro hacia él, mostrando un semblante demacrado, con los ojos rojos de tanto llorar. Su expresión estaba cargada de una angustia indescriptible y su cuerpo parecía etéreo, como si fuera una sombra arrastrada por el viento. Al sentir que el aire se volvía irrespirable, el hombre huyó dejando atrás el grito de la mujer. A la mañana siguiente, cuando regresó al lugar con algunos hombres del pueblo para investigar, no encontraron rastro de ella. La tierra estaba tranquila, sin señales de la figura, pero todos los presentes escucharon en el viento la misma pregunta resonando en sus oídos. ¿Sabes dónde están mis hijos? El eco de La Llorona. A medida que los avistamientos de La Llorona se multiplicaban, la leyenda comenzó a consolidarse entre los habitantes del pueblo. Nadie podía explicar lo que sucedía, pero todos coincidían en una cosa: la figura de la mujer vestida de blanco, lamentando la pérdida de sus hijos, era real. Los gritos se oían en las noches más oscuras, flotando sobre el aire como un eco lejano, y aquellos que se acercaban al río decían sentir una presencia que los observaba, como si los ojos de María estuvieran siguiendo cada uno de sus pasos. Las historias de la aparición de La Llorona no solo se mantuvieron en el pueblo donde ocurrió la tragedia, sino que comenzaron a extenderse a las aldeas cercanas. Cada vez que alguien aseguraba haber visto a la figura de la mujer, los más ancianos del pueblo murmuraban entre sí: «Es ella, La Llorona. No la sigas, no te acerques al río». A medida que el tiempo pasó y la leyenda de La Llorona creció, los avistamientos y desapariciones
se hicieron más frecuentes, lo que llenó de terror tanto a los pueblos cercanos como a los viajeros que pasaban por las tierras en las que la entidad había comenzado a hacer sentir su presencia. Las historias de aquellos que se cruzaron con la Llorona eran cada vez más espeluznantes, con detalles que desafiaban toda lógica y sumían a quienes las escuchaban en una oscuridad palpable. Las víctimas, mujeres, niños y hombres por igual, parecían ser atraídos por la figura espectral de la Llorona, solo para desaparecer en circunstancias misteriosas que jamás serían resueltas. La entidad no solo se manifestaba a través de sus lamentos, sino que su influencia se extendía a la desaparición de aquellos que tenían la mala fortuna de cruzarse en su camino. La desaparición de María del Carmen. La primera desaparición en los relatos más recientes ocurrió pocos años después de los primeros avistamientos de la Llorona, en un pequeño pueblo ubicado al sur del río. María del Carmen, una joven madre de 2 niños pequeños, caminaba junto a sus hijos por la orilla del río en una tarde cálida de otoño. Aquella tarde no se veía nada fuera de lo común. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, y el aire era fresco y tranquilo. María del Carmen siempre había escuchado los rumores sobre la Llorona, pero los consideraba simples historias de miedo, narraciones para asustar a los niños. Aquel día, sin embargo, algo se sentía distinto. Mientras sus hijos jugaban cerca de la orilla, la mujer escuchó lo que pensó era un susurro, una voz que llegaba desde el otro lado del río. La voz la llamaba, dulce pero desesperada, María, María. Al principio pensó que podría ser una vecina llamándola, pero al volverse hacia el sonido, no vio a nadie, solo el reflejo de su propia imagen en el agua. El murmullo, sin embargo, persistió y comenzó a intensificarse. Aterrada, pero no queriendo mostrar su miedo a sus hijos, comenzó a caminar rápidamente de regreso a su casa. Pero los gritos siguieron y la voz se fue volviendo más distorsionada, más angustiante. Cuando miró hacia atrás, vio una figura vestida de blanco, con el rostro oculto por su cabello. La figura parecía flotar sobre el agua, arrastrada por una corriente invisible. Los gritos se hicieron más intensos, y en ese instante, María del Carmen sintió un terror primitivo que la paralizó. Se acercó al agua sin saber por qué, su mente nublada, como si algo la estuviera arrastrando hacia ella. La siguiente mañana, el pueblo entero se movilizó para buscarla. Sus hijos fueron encontrados llorando cerca de la orilla, su madre desaparecida sin dejar rastro. Los testigos afirmaron haber escuchado durante la noche los lamentos desgarradores de una mujer, pero nadie pudo explicar cómo, en tan poco tiempo, María del Carmen había desaparecido sin dejar ningún rastro en el río. La presencia de la Llorona estaba una vez más en el aire. La desaparición de los niños de la aldea de San Andrés. La historia de la desaparición de los niños de la aldea de San Andrés se convirtió en una de las más aterradoras de todas las narraciones. En esta ocasión, los rumores decían que la Llorona había comenzado a aparecer de manera más agresiva, especialmente durante las noches de luna llena. Aquella noche, una docena de niños del pueblo se habían reunido para jugar cerca del río, como era común en las cálidas noches de verano. Los adultos, despreocupados, se habían retirado a sus casas, creyendo que los niños estaban a salvo, como siempre lo estaban. Pero esa noche todo cambió. Los padres, al escuchar los gritos de sus hijos en el silencio de la noche, salieron rápidamente de sus hogares. Lo que encontraron fue suficiente para helar la sangre de cualquier ser humano. Los niños, todos ellos, habían desaparecido, y lo único que quedaba en el lugar era el eco de sus voces, repitiendo una y otra vez un único nombre: Madre. Lo que sucedió a continuación era aún más inquietante. Durante semanas, las familias intentaron reconstruir lo sucedido, pero nadie sabía cómo la figura de la Llorona se había llevado a los niños. No había huellas ni señales de violencia. Solo el sonido de sus lamentos se había escuchado durante las noches previas. Las desapariciones se convirtieron en una epidemia de miedo, y el pueblo entero empezó a perder la esperanza. Sin embargo, unos meses después,
Algo escalofriante ocurrió. Un niño pequeño, Carlos, el hijo de uno de los habitantes de la aldea, apareció repentinamente en el borde del río, completamente desorientado y sin recordar lo sucedido. Estaba sucio, pálido, y parecía haber perdido años de vida en una sola noche. Cuando lo interrogaron, el niño, con ojos vacíos, relató una historia que congeló la sangre de todos los presentes. Carlos hablaba de una mujer que lo había llamado desde el agua, una figura vestida de blanco, con el rostro deformado por el sufrimiento. La mujer le había dicho que su madre lo había olvidado y que él debía venir con ella para reunirse con sus compañeros. Pero Carlos, en su inocencia, había logrado escapar de su abrazo mortal. La desaparición de los demás niños seguía siendo un misterio, pero Carlos insistía en que la Llorona los había arrastrado hacia las profundidades del río. Los aldeanos nunca volvieron a ver a los demás niños. Las desapariciones de los viajeros. En los años siguientes, comenzaron a aparecer relatos aún más inquietantes, esta vez provenientes de viajeros que se aventuraban por los caminos cercanos al río, ajenos a la leyenda que rondaba la región. Una de las historias más escalofriantes fue la de Antonio, un comerciante que viajaba de noche entre dos aldeas distantes. Antonio no era un hombre que creía en leyendas ni en lo paranormal, pero lo que vivió esa noche lo cambió para siempre. Mientras avanzaba por un sendero solitario, escuchó un llanto lejano, apenas audible, pero que aumentaba de intensidad conforme avanzaba. Pensando que podría ser una mujer en apuros, aceleró su marcha, deseando llegar al pueblo lo más rápido posible. Sin embargo, al acercarse a un pequeño puente sobre el río, vio una figura de mujer al borde del agua, llorando desconsoladamente. La figura estaba cubierta por un largo manto blanco, pero lo que realmente desconcertó a Antonio fueron los ojos, grandes y vacíos, que le miraban desde la oscuridad. La mujer comenzó a caminar hacia él, su llanto mezclado con sollozos que parecían arrastrarse por el aire. Antonio, sintiendo un frío profundo, intentó escapar, pero la figura lo siguió, sus pies deslizándose sobre el suelo sin hacer ruido. En un abrir y cerrar de ojos, Antonio desapareció sin dejar rastro alguno. Nadie volvió a verlo. En los días que siguieron, varios hombres salieron en su búsqueda, pero todo lo que encontraron fueron huellas desordenadas que conducían hasta el borde del río. La historia de Antonio se convirtió en la más reciente advertencia para aquellos que se atrevían a atravesar el camino solitario. En la oscuridad, la Llorona no solo lloraba por sus hijos perdidos, sino que, en su desesperación, arrastraba a todos aquellos que se cruzaban en su camino, buscando compañía en su dolor eterno. Con el paso del tiempo, las desapariciones se convirtieron en una constante que aterrorizaba a toda la región. La presencia de la Llorona ya no solo era un susurro en la brisa nocturna, sino que era un hecho palpable, un espectro que no solo acechaba a aquellos que se acercaban a los ríos, sino que también perseguía a quienes no temían su nombre. Se decía que la figura de la mujer de blanco no hacía distinción entre pobres o ricos, hombres o mujeres. Nadie estaba a salvo del terror que emanaba de su lamento eterno. El desvanecimiento de los hermanos Valdés. En una madrugada fría y despejada de diciembre, los hermanos Valdés, José y Santiago, decidieron atravesar el bosque para llegar al pueblo vecino, donde se celebraba una fiesta en honor a la Virgen. Ambos jóvenes, conocidos por su valentía y su escepticismo hacia las leyendas, nunca habían creído en los relatos sobre la Llorona. Sin embargo, esa noche, el destino los pondría frente a una realidad que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. A medida que cruzaban el sendero que bordeaba el río, una sensación extraña comenzó a apoderarse de ellos. El aire se volvió denso, como si algo invisible se estuviera colando entre los árboles. Los susurros que les llegaron al oído en un principio no fueron más que un murmullo distante, pero conforme avanzaban el sonido se fue intensificando hasta convertirse en un llanto desconsolado. Los hermanos se detuvieron, mirándose el uno al otro con incomodidad. «Debe ser algún animal herido», dijo José, intentando restar importancia a lo que sentían. Pero el llanto no cesó, y ahora era mucho más claro, más humano. El llanto era de una mujer,
y la desesperación de su tono parecía atravesar la misma tierra bajo sus pies. El miedo comenzó a calar en los jóvenes, pero ninguno de los dos quería mostrar su inquietud. Decidieron seguir adelante, pero al poco tiempo, la figura apareció ante ellos. Era una mujer de pie junto al río, su silueta blanca brillando en la oscuridad, su rostro cubierto por una masa de cabello negro y desordenado, y sus ojos, vacíos de emoción, parecían estar mirando más allá de ellos, hacia un espacio que no existía. La presencia era tan densa que el aire parecía volverse espeso y frío, congelando cada movimiento. Los hermanos, paralizados, no podían apartar la mirada de esa figura etérea. De repente, la mujer levantó un brazo hacia ellos, señalándolos. Su voz, llena de dolor, les llegó con una claridad escalofriante. «¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están?» El llanto se intensificó, y en el siguiente instante, la Llorona comenzó a caminar hacia ellos, pero sus pasos no tocaban el suelo. Era como si flotara, deslizándose sobre la superficie de la tierra. Los hermanos no podían moverse. Algo dentro de ellos les decía que debían huir, pero sus cuerpos no respondían. De pronto, un viento helado levantó las hojas secas del suelo, formando un remolino que los rodeó. José, impulsado por un instinto de supervivencia, gritó y comenzó a correr, empujando a su hermano. Santiago, atónito y paralizado por el terror, fue arrastrado hacia el río, como si una fuerza invisible lo llamara. La última imagen que José tuvo de su hermano fue su rostro, lleno de miedo, mientras la figura de la Llorona lo alcanzaba y lo arrastraba hacia las aguas oscuras. José nunca volvió a ver a Santiago. Al amanecer, los aldeanos encontraron a José, deshecho por el miedo y la culpa, de rodillas junto al río. Su hermano, al igual que muchos otros antes, había desaparecido sin dejar rastro. Los lamentos de la Llorona seguían en el aire, pero su figura ya no estaba. José fue el único sobreviviente, pero el peso de la tragedia y la visión de la mujer en el río lo marcaron para siempre. La desaparición de la familia Vargas. Un año después de la tragedia de los hermanos Valdés, ocurrió otro suceso que reavivó los temores en el pueblo: la desaparición completa de la familia Vargas. Esta familia, conocida por su amabilidad y su involucramiento con la comunidad, vivía a las afueras del pueblo, cerca de un estrecho tramo de río. Un invierno especialmente frío trajo consigo una serie de tormentas que azotaron la región, pero no fue el clima lo que hizo que los Vargas desaparecieran. La mañana en que la familia fue reportada como desaparecida, los aldeanos notaron algo extraño. La casa estaba intacta, sin signos de lucha o violencia. Las puertas estaban cerradas, las ventanas intactas. Pero los miembros de la familia, una madre, un padre y 3 hijos pequeños, no estaban en ningún lugar. Los aldeanos iniciaron una búsqueda frenética, registrando cada rincón cercano. Nadie pudo explicar cómo sucedió, pero sus huellas se perdían cerca del río. Fue uno de los niños, Miguelito, quien más tarde reveló una aterradora visión. Un anciano del pueblo, conocido por sus conocimientos de las antiguas leyendas, se acercó al niño cuando éste volvió a su casa, solo, semanas después de la desaparición de su familia. Miguelito, completamente desorientado, no podía recordar nada de lo ocurrido, pero mientras conversaba con el anciano, murmuró unas palabras que causaron escalofríos en los presentes. «La señora del río me habló. Ella me dijo que mi mamá y papá no me querían más. Ella me mostró a mi mamá llorando, y mi papá me miraba con ojos vacíos, como si no me conociera. Pero ella no me quería dejar ir». El anciano, al escuchar estas palabras, comprendió de inmediato. La Llorona no solo buscaba a los niños, sino que también se había llevado a los padres, seducidos por su llanto. La desaparición de la familia Vargas fue otra tragedia más en la larga historia de la Llorona, y su eco seguía resonando en el aire. Las advertencias. A lo largo de los años, los testimonios sobre la Llorona se fueron multiplicando, extendiéndose más allá del pequeño pueblo y llegando a otras regiones cercanas. Las desapariciones de hombres, mujeres y niños seguían ocurriendo. Pero lo más inquietante de todo
era que nadie sabía cuándo, ni por qué, la Llorona elegía a sus víctimas. Los más supersticiosos del pueblo decían que ella se alimentaba del sufrimiento de los demás, que su pena la hacía más fuerte y que si no se cumplía su deseo de encontrar a sus hijos, seguiría arrastrando a más y más personas hacia su oscuro destino. Los más valientes, los más temerarios, aquellos que aún no creían en la leyenda, comenzaron a escucharla con mayor claridad, sobre todo en las noches despejadas. Los gritos de la mujer resonaban en la brisa, y el eco de su lamento se hacía cada vez más cercano, como si la Llorona estuviera al alcance de todos. En las noches más frías y silenciosas, el llanto seguía persiguiendo a aquellos que se aventuraban cerca del río. Aquellos que escuchaban su llamada sentían un vacío profundo en sus corazones, una sensación de desesperación que los impulsaba a seguirla, como si algo invisible los arrastrara hacia el agua, hacia la oscuridad. El último encuentro. En los últimos relatos que llegaron del pueblo, se cuenta que después de tantas desapariciones, una mujer, Lucía, decidió enfrentarse a la Llorona. Desesperada por perder a su hija en una de las desapariciones misteriosas, se aventuró una noche al río, decidida a llamar a la entidad para enfrentarse a su dolor y acabar con la maldición. Nadie la vio regresar. Su hija tampoco fue encontrada. El pueblo, lleno de miedo, empezó a decir que la Llorona no solo lloraba por sus hijos perdidos, sino que había comenzado a alimentar su pena con la vida de aquellos que se atrevían a acercarse demasiado a su dolor. La entidad había dejado de ser un simple fantasma, y ahora parecía que su llanto era un llamado mortal para todos. Las historias sobre la Llorona han sido contadas a lo largo de generaciones, pero aquellos que han tenido la mala fortuna de encontrarse cara a cara con la entidad no solo quedan marcados por la pérdida de un ser querido o por la desaparición inexplicable de alguien cercano. Los que han presenciado a la Llorona a menudo se enfrentan a un tormento mental que los persigue durante toda su vida. Las secuelas psicológicas son profundas, devastadoras, y las víctimas de estos encuentros nunca vuelven a ser las mismas. El eco de su llanto, la visión de su figura espectral, los gritos desgarradores, todos estos elementos se clavan como una espina en la psique de quien la ve, un recuerdo que no se borra. El caso de Alejandro Martínez. Alejandro Martínez, un joven jornalero de un pueblo cercano al río, era conocido por su escepticismo. Había crecido escuchando historias sobre la Llorona, pero siempre las había descartado como meros mitos creados para mantener a los niños alejados de las orillas del río. Sin embargo, todo cambió una noche de otoño, cuando se encontraba regresando a casa después de un largo día de trabajo. Era ya tarde, y el viento había comenzado a soplar con fuerza. La luna, llena y brillante, iluminaba débilmente el camino que atravesaba el bosque cerca del río. Alejandro caminaba solo, su mente en sus pensamientos, cuando de repente un sonido suave, casi imperceptible, alcanzó sus oídos. Era un llanto, pero no un llanto cualquiera. No era el llanto de un niño, ni de un animal. Era un sollozo profundo, lleno de desesperación, como si alguien estuviera sufriendo una pena infinita. Intrigado y también inquieto, Alejandro siguió el sonido, sin pensar demasiado en las consecuencias. Al principio, pensó que podría ser alguien en apuros, alguien que necesitaba ayuda. Sin embargo, cuanto más se acercaba, más fuerte y angustioso se volvía el llanto. Pronto, la figura apareció frente a él, emergiendo de la oscuridad junto a la orilla del río. Era una mujer vestida completamente de blanco, su rostro pálido y su cabello negro como la noche. Estaba de pie, mirando hacia el río, pero no parecía ser consciente de la presencia de Alejandro. El llanto provenía de ella, su cuerpo temblando como si cada sollozo fuera un golpe mortal. La visión era tan desconcertante que en un principio Alejandro pensó que podría ser una mujer enloquecida por el dolor, perdida en sus pensamientos. Pero al acercarse un poco más, se dio cuenta de que había algo mucho más siniestro en esa figura. La mujer, al girar lentamente hacia él, mostró una expresión vacía. Sus ojos eran grandes, pero no había luz en ellos, solo la oscuridad más profunda.
Su rostro estaba cubierto de lágrimas y su mirada parecía atravesarlo, como si pudiera ver dentro de su alma. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Alejandro, pero lo peor estaba por llegar. La mujer extendió un brazo hacia él, señalando el agua, y su voz, ahora llena de desesperación y rabia, resonó en la noche. Mis hijos, ¿dónde están? Dime, por favor». Alejandro sintió que el aire se volvía pesado, como si toda la atmósfera se concentrara en esa figura espectral. En ese momento, supo que algo estaba mal, que esta no era una mujer común, que lo que tenía delante no era humano. Su instinto le gritaba que debía huir, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado, atrapado en el horror de su propia visión. La mujer dio un paso hacia él, y él, empujado por el miedo más primitivo, finalmente reaccionó. Giró sobre sus talones y salió corriendo a través del bosque, sin mirar atrás, solo con el sonido del llanto y las palabras de la mujer resonando en su mente. Mis hijos. Mis hijos. Al llegar a su casa, Alejandro cerró la puerta y se desplomó sobre el suelo temblando. Los ojos de la Llorona, la figura desolada en la orilla del río, se grabaron en su mente, y su llanto se volvió una constante en su cabeza. Durante los días siguientes, el terror no lo dejó. Empezó a ver la figura de la Llorona en todas partes, en las sombras, en los reflejos de los charcos, en las esquinas oscuras de su casa. Escuchaba sus lamentos en el viento, en la quietud de la noche. La mujer no lo dejaba en paz. En las semanas que siguieron, Alejandro experimentó un profundo deterioro mental. Las visiones se intensificaron. No podía dormir sin escuchar el llanto de la Llorona, ni podía caminar cerca del río sin sentir una presión insoportable en su pecho, como si algo invisible lo estuviera observando. Su mente, atormentada por la imagen de aquella mujer desesperada, comenzó a fracturarse. Pasó días sin comer, sin hablar, sumido en una angustia que lo consumía lentamente. La gente del pueblo, al principio preocupada, pronto comenzó a alejarse de él, temerosa de su estado. Nadie quería acercarse al joven que había visto a la Llorona, pues se decía que su contacto con la entidad traía consigo una maldición que afectaba no solo a quien la veía, sino también a aquellos a su alrededor. Alejandro finalmente perdió la cordura. Su vida, que antes era sencilla y tranquila, se transformó en una pesadilla constante. Años después, algunos del pueblo decían que lo vieron vagando por los campos cercanos al río, siempre murmullando sobre los hijos de la Llorona, siempre preguntando por ellos, como si su mente se hubiera perdido en la misma desesperación que la mujer de blanco. La historia de Elena Ruiz. Otro caso particularmente perturbador fue el de Elena Ruiz, una joven que, a diferencia de Alejandro, había crecido en un entorno lleno de misticismo y leyendas. Elena era una mujer de fuerte carácter, criada con la idea de que los mitos no eran más que cuentos inventados para asustar a los niños. Sin embargo, tras su encuentro con la Llorona, su vida se transformó para siempre. Era una noche de tormenta cuando Elena decidió salir al campo para visitar a su abuela. Las lluvias caían intensamente y el viento aullaba a través de los árboles. La luz de la luna, aunque velada por las nubes, ofrecía suficiente claridad para recorrer el sendero que atravesaba el bosque cercano al río. Mientras caminaba, comenzó a escuchar un llanto distante. Al principio pensó que podría ser alguien en apuros, pero pronto el sonido se intensificó, llenando el aire con una tristeza palpable. Siguiendo el sonido, Elena llegó al borde del río, donde la figura de la Llorona apareció ante ella, tal como la describían en las historias. La mujer vestida de blanco, con su rostro sombrío y los ojos llenos de una angustia insondable, caminaba lentamente por la orilla del agua, como si buscara algo o alguien. Al igual que Alejandro, Elena sintió que su cuerpo no respondía, como si estuviera atrapada por una fuerza invisible. La mujer giró hacia ella y con una voz rota dijo: «¿Me ves? ¿Me oyes? Mis hijos, ellos se han ido. ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me dices dónde están?» Elena, temblando, retrocedió lentamente,
Pero antes de que pudiera dar media vuelta, la Llorona la alcanzó, extendiendo una mano hacia ella. En ese momento, Elena sintió una sensación de desesperación indescriptible, como si todo el dolor de la mujer estuviera invadiendo su propia alma. La visión fue tan intensa que Elena cayó de rodillas, incapaz de moverse, perdida en el grito de la mujer. La Llorona, al ver su debilitamiento, se desvaneció entre las sombras, dejando a Elena sola con el eco de sus lamentos. Desde esa noche, la vida de Elena cambió drásticamente. Las pesadillas comenzaron a asaltarla todas las noches. No podía escapar del sonido del llanto ni de la imagen de esa figura espectral que la perseguía en sus sueños. A cada paso, sentía que algo invisible la observaba, que algo oscuro la seguía, esperando arrastrarla hacia el mismo destino que a aquellos que se cruzaron con la Llorona. Elena pasó meses sin dormir, atrapada en una prisión mental de terror constante. Ya no era la misma persona. Sus ojos se volvían vacíos, su mente se fragmentaba con cada recuerdo de aquella noche. Como Alejandro, Elena comenzó a perder el contacto con la realidad. A veces, caminaba por el pueblo mirando al vacío, murmurando que los hijos de la Llorona aún estaban perdidos, esperando ser encontrados. A su alrededor, la gente comenzó a evitarla, temiendo que el encuentro con la entidad hubiera dejado algo de su maldición en ella. Los encuentros con la Llorona, como esos de Alejandro y Elena, no solo dejan una marca en el alma, sino también en la psique. Los que ven a la Llorona rara vez se recuperan. Sus vidas se ven trastornadas, sus mentes fragmentadas por el terror y la angustia de un encuentro que nunca podrán olvidar. Y como la leyenda dicta, quienes miran a la Llorona nunca encuentran la paz. A lo largo de los siglos, la leyenda de la Llorona ha perdurado, transformándose de un cuento popular contado al calor de la fogata a una entidad que sigue aterrorizando a las comunidades más aisladas de América Latina. Aunque la mayoría de la gente considera que tales leyendas son solo supersticiones, hay quienes aseguran que la Llorona sigue acechando, arrastrando a los desprevenidos hacia su trágico destino. Hoy en día, muchos pueblos remotos en México, Guatemala, El Salvador y otros países de América Central siguen siendo escenarios de relatos espeluznantes, donde la figura de la Llorona sigue emergiendo de las sombras de la historia, con la misma fuerza que cuando comenzó su errante llanto. El último encuentro en San Antonio de las Vírgenes, en un pequeño pueblo llamado San Antonio de las Vírgenes, ubicado en un rincón apartado de la Sierra Madre, la leyenda de la Llorona sigue viva, y los testimonios de quienes han tenido encuentros con ella son comunes. A pesar de su ubicación remota, en las últimas décadas, este lugar ha sido escenario de varios avistamientos recientes que han conmocionado a la comunidad. Una de las historias más recientes ocurrió en 2017, cuando un joven llamado Miguel Ángel, de 24 años, decidió hacer una caminata nocturna a orillas del río que cruzaba su pueblo. Era una noche cálida y sin luna, y el aire estaba impregnado con el sonido lejano de los insectos y las aves nocturnas. Miguel Ángel, buscando despejar su mente después de una dura semana de trabajo, caminaba sin prisa, ignorante de lo que estaba a punto de encontrar. A medida que avanzaba por el sendero, algo en el ambiente comenzó a cambiar. El aire, antes cálido y húmedo, se volvió frío y pesado. Los árboles, altos y oscuros, parecían estar más cerca, como si algo los estuviera moviendo. Fue entonces cuando escuchó el primer llanto, bajo, casi imperceptible, como si viniera de muy lejos. Al principio, pensó que era un animal, o incluso el viento jugando con las hojas. Pero cuando el llanto se hizo más claro, más humano, su corazón comenzó a acelerarse. El sonido era tan desgarrador que incluso parecía arrancar el aliento. Miguel Ángel se detuvo y escuchó con más atención. Era una mujer, un sollozo profundo y lleno de angustia que reverberaba en la calma de la noche. Aunque temía lo que podría encontrar, la curiosidad lo empujó a acercarse. Al llegar a un claro cerca del río, vio a lo lejos una figura de mujer, vestida completamente de blanco, de pie junto al agua. La figura estaba inmóvil, mirando al río, como si estuviera esperando algo.
La luz de las estrellas la iluminaba débilmente, y sus ojos, grandes y vacíos, brillaban de una manera extraña. Miguel Ángel, paralizado, observó mientras la mujer levantaba una mano, extendiéndola hacia el agua, y con voz quebrada, susurró: «Mis hijos, mis hijos». El sonido era tan profundo y desesperado que Miguel Ángel sintió que el aire se le cortaba. Sin poder mover ni un músculo, miró con horror cómo la figura comenzó a caminar hacia él. Su andar era lento pero seguro, como si estuviera flotando, y el llanto continuaba, una mezcla de dolor y sufrimiento que lo hacía sentir como si estuviera atrapado en una pesadilla. El frío se intensificó, y por un momento, Miguel Ángel pensó que podía desmayarse de miedo. Finalmente, cuando la mujer estuvo a pocos metros de él, Miguel Ángel reaccionó. Con un grito de terror, dio media vuelta y corrió tan rápido como pudo hacia el pueblo, sin atreverse a mirar atrás. La figura seguía sus pasos, aunque Miguel Ángel nunca se atrevió a mirar por encima de su hombro. Corrió hasta su casa y se refugió en su habitación, donde se quedó despierto toda la noche, sin poder dejar de escuchar el llanto que se colaba a través de las ventanas cerradas. A la mañana siguiente, cuando intentó hablar con algunos de los aldeanos sobre lo que había vivido, muchos lo miraron en silencio, como si ya lo hubieran esperado. «Es la Llorona», le dijo una anciana del pueblo con una expresión grave. «No te preocupes, hijo, nadie que la vea vuelve a ser el mismo. Su sufrimiento es eterno y su presencia lo es también». La noticia de su encuentro se difundió rápidamente por todo el pueblo. Muchos afirmaron que, aunque ya no veían a la Llorona tan frecuentemente, los lamentos de la mujer todavía se escuchaban algunas noches, como un eco lejano en la oscuridad. Miguel Ángel, después de esa noche, nunca volvió a ser el mismo. Empezó a evitar el río y sus noches se llenaron de pesadillas. Pasaba largos periodos en silencio, siempre mirando al vacío, como si esperara algo, como si la figura de la Llorona estuviera esperando por él. Las desapariciones recientes. San Antonio de las Vírgenes no fue el único pueblo que siguió siendo marcado por la presencia de la Llorona. En las comunidades cercanas, especialmente en los pueblos rurales cercanos al río, varias desapariciones inexplicables ocurrieron durante los últimos años. En 2019, por ejemplo, en un pueblo llamado El Pueblito, una familia desapareció sin dejar rastro en medio de la noche. Los padres, Carlos y Lucía, y sus dos hijos pequeños, fueron vistos por última vez caminando cerca del río. Nadie los volvió a ver. Las búsquedas fueron infructuosas, y en el lugar donde se encontraban, solo se encontraron sus pertenencias, un par de zapatos, una bufanda y una linterna encendida, sin signos de violencia ni de lucha. Lo más perturbador fue el testimonio de Manuel, el hermano de Lucía, quien aseguró haber escuchado un lamento desconsolado cerca de su casa aquella misma noche. Aseguraba que el sonido era como un susurro, y al principio pensó que era el viento. Sin embargo, cuando fue a investigar, vio una figura vestida de blanco en la distancia, cerca del río. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando solo el sonido del llanto en el aire. Después de esa desaparición, los aldeanos comenzaron a temer que algo más que una leyenda estaba persiguiéndolos. Algunos de los más viejos del pueblo afirmaban que la Llorona no se limitaba a vagar por las orillas del río. Ella podía moverse más allá, acechando a aquellos que se atrevían a caminar por la oscuridad, buscando consuelo para su dolor eterno. El último testimonio. A día de hoy, muchos habitantes de los pueblos cercanos a los ríos aseguran haber visto o escuchado a la Llorona, y las historias continúan siendo contadas con la misma intensidad que hace siglos. Algunos dicen que a veces su presencia es más fuerte cuando las lluvias llegan o cuando la luna llena se alza sobre el cielo. Pero lo que es cierto es que, en la mente de aquellos que han tenido un encuentro con ella, la experiencia nunca desaparece. Aunque la figura de la Llorona se desvanezca con el amanecer, su llanto sigue resonando en sus oídos, y sus vidas se ven marcadas por el trauma de haber estado tan cerca de una entidad que no solo es parte del folclore, sino que parece estar viva, persiguiendo a los más vulnerables, atrapados en su eterno dolor. En los pueblos aislados,
Donde las leyendas persisten y el miedo se transmite de generación en generación, La Llorona sigue siendo un recordatorio de que no todos los cuentos de terror son simples fábulas. Algunas historias, como la suya, continúan atormentando, como un eco lejano que nunca deja de resonar. Y aunque algunos traten de olvidarla, la sombra de La Llorona sigue acechando en los rincones oscuros, esperando a los próximos desafortunados que se atrevan a cruzarse con su dolor.